¿Cómo están, hermanas y hermanos? Hoy la Santa Misa nos salió a través del canal de Venezolana de Televisión, como ya es habitual todos los domingos, porque este domingo hay una jornada de simulacro electoral. Ustedes saben que en Venezuela estamos ya a menos de un mes del proceso eleccionario para elegir un nuevo presidente, y eso implica que pues mañana haya un simulacro electoral y no habrá posibilidades de mm, la programación regular que se da en el canal. Por eso les voy a leer el Evangelio de hoy y luego voy a hacerle un brevísimo comentario, de modo que ustedes puedan tener el servicio de la palabra de Dios. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, que es el evangelista que estamos siguiendo en esta etapa del año litúrgico. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo, cuando Jesús se regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y tocó el manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciéndole: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera de la habitación a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Verdaderamente, gloria a Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús, porque nos dejas estas hermosas reflexiones. Nos encontramos con varios episodios. Jairo, que se dirige a donde está el maestro. Pero ¿quién era Jairo? Dice el Evangelio que Jairo era uno de los jefes de la sinagoga. Es un religioso que viene a Jesús. Es además alguien con un liderazgo en la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se congregaban los judíos en tiempo de Jesús. Y se congregan aún hoy, ¿no? Pero, ¿qué significa que un jefe de la sinagoga venga donde Jesús a pedirle que le cure su hija? Significa que aquella religión que se había ido vaciando de contenido, hoy ya no le decía a nadie, a la gente, no le decía nada, no servía para nada. La gente sufría y sin embargo, estos líderes religiosos eran unos funcionarios, no pasaban de ser eso. No podían levantar a la gente, no podían darle ánimo al pueblo, no eran capaces de resucitar de la muerte en la que había caído el pueblo de tantos modos o por tantos motivos, y ahora pues tenían que recurrir a Jesús. Es el símbolo de una religión que se vacía de contenido y que ya no le dice nada al pueblo. Y lo segundo, la mujer con hemorragia. Se fueron caminando, se fueron hacia la casa de Jairo. Jesús le dice a Jairo que tengan fe, que tenga fe él, no Jairo. Y mientras tanto lo apretujaba la gente, pero una sola mujer se acercó, que tenía hemorragia de sangre hacía 12 años. Una mujer herida en lo más profundo de su feminidad, porque además, por ser mujer y en los tiempos de Jesús, en una sociedad eminentemente machista, excluyente de la mujer y de los niños, pues una mujer no podía acercarse a un rabino, y menos si estaba con la menstruación. No podía tocarlo. Quedaba impuro el rabino, el maestro que fuera tocado o cualquier varón. Y es por eso que ella se acerca a escondidas. Ella se filtra por entre la gente y lo toca con fe. Vean cómo mucha gente apretujaba a Jesús. Muchos lo tocaban, pero no quedaban sanos. Solamente quedó sana aquella que lo hizo con fe, con una fe profunda, con una confianza absoluta en Jesús y en la fuerza que de él emanaba. Mi pregunta es, ¿nos acercamos nosotros a Jesús con la fe de la mujer que tenía hemorragia de sangre? Ella lo toca y Jesús dice, algo ha salido de mí, ¿quién me ha tocado? La pobre, al sentirse descubierta por Jesús, y ahora ustedes me entenderán por qué ella entra en aquel pánico, porque si la descubren que ella ha hecho eso, ella lo que piensa es, Jesús me va a probablemente a condenar como cualquier rabino, porque yo estoy haciendo algo indebido en la religión judía. Estoy tocando, soy impura y estoy tocando a un rabino, a un maestro. Y Jesús, cuando pregunta e insiste de nuevo, ella se siente como descubierta y le dice, fui yo, maestro. Pero vean lo que dice el Evangelio. Dice que ella, al sentirse descubierta, entró en pánico, ¿no? Sintió mucho miedo, se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado, al comprender lo que había hecho en aquella cultura excluyente.
¿Y qué hace Jesús frente a ella? Ella, temblorosa, le dice, fui yo, maestro. Casi que no le falta sino agregar, castígueme, exclúyeme, hazme lo que me vas a hacer, maestro. Ella no tenía ni siquiera, eh, diríamos, la más mínima posibilidad de que allí aconteciera una actitud distinta en aquel maestro, porque era lo normal que la condenaran. Ella se había filtrado por entre la gente y sabía que estaba haciendo algo indebido en aquella cultura. Es por eso que Jesús la mira y le dice, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. La fe de ella, es decir, Jesús ni siquiera se atribuye él el milagro. Jesús nunca se atribuye los milagros, no. El milagro se lo atribuye al receptor del milagro por la fe que tuvo en él. Muchas veces los milagros no acontecen en nuestra vida porque no tenemos fe. Jesús quiere curarnos. Jesús quiere que seamos felices. Jesús quiere que cambiemos de vida. Jesús quiere que dejemos los miedos que nos están atando. Pero de nosotros depende si ponemos la fe solo en Él. Recuerdan, hace 8 días hablábamos de la tempestad calmada y cómo Él iba en la barca. Lo llevaban en la barca y sin embargo no tenían fe en Él. Lo que pensaban era en la tragedia de un hundimiento de la barca. Igual pasa hoy. Solo esta mujer, en medio de tanta gente que se acercaba a Él, lo descubre y se sana. Es sanada. Tu fe te ha curado. Pues que la fe nos cure siempre. Y pidámosle en este domingo a Jesús que nos aumente la fe. Como le dijo una vez un apóstol a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y eso basta. Ay, si tuviéramos una fe siquiera como un granito de mostaza, nos dijo Jesús. Pues pidámosle todos los días en la oración, que ese sea como una jaculatoria, un mantra que se diría en la espiritualidad oriental, que sea un mantra en el que nosotros constantemente le decimos, Señor, auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame la fe. Y Jesús nos va a aumentar la fe. Él, si se lo pedimos, no nos va a negar ese don de la fe para creer profundamente en Él. Y creyendo en Él, ya ustedes podrán descubrir las maravillas que pueden acontecer en nuestra vida. Que Dios los bendiga y que los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.